En esta semana, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, es decir, cada Cámara, designó una comisión especial para estudiar las dos leyes, la ley de partido político y la ley electoral. Y es bueno explicar sobre estas dos leyes lo siguiente. La ley de partido político es una ley que tiene que ver con el desempeño, la vida interna de los partidos políticos. Es decir, es una norma legal que lo que trata es de regular la actividad interna de los partidos políticos. Pero la ley electoral es una ley que por mandato de la reforma constitucional que se hizo en el 2010, manda a que esa ley electoral hay que adecuarla a la nueva constitución aprobada en el 2010. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley que tenemos ahora en gran parte no sirve para organizar o montar las elecciones del próximo 2020. Entonces, cuando uno ve esa situación, uno se da cuenta que el país, todos los actores políticos, sociales, empresariales, y diríamos que el Estado en sentido general, tenemos la obligación de decidir sobre esa materia. Yo soy de lo que digo que la ley electoral en esta coyuntura, después de todo lo que ha pasado, y a partir de ahora, del 27 de febrero, hay una coyuntura nueva y diferente. Yo soy de lo que digo que la ley electoral debe ser conocida primero que la ley de partido. A partir de este momento ese es mi planteamiento por una razón muy sencilla. Como la ley electoral tiene que ver con el montaje de las elecciones, es un tema más urgente, más importante, de mayor magnitud que la ley de partido. Si la ley de partido no se llegara a aprobar, bueno, los partidos tienen sus estatutos, que de la manera que sea, es la ley de ellos. Pero la ley electoral actual que tenemos no está preparada para montar unas elecciones que se van a celebrar en febrero del 2020 a nivel municipal y en mayo del 2020 a nivel presidencial y congresional. O sea, nosotros tenemos una ley que fue hecha para las elecciones el mismo día en el mismo año. Pero ahora tenemos elecciones en días diferentes en el mismo año. Entonces esa ley no nos sirve para ese proceso. Y como no nos sirve para ese proceso, tenemos que a ese proceso que tenemos. Si nosotros no aprobamos la ley electoral o no la adecuamos a ese proceso de elecciones separadas en el mismo año, apenas por meses, entonces vamos a encontrar que vamos a organizar unas elecciones con un choque de carácter institucional, de carácter legal, de carácter operativo y de carácter político entre la ley actual y la Constitución del 2010. Imagínense lo que eso significaría. Para poner un ejemplo, en las elecciones del 2016, ¿qué pasó? Que se eligieron alcaldes, se eligieron regidores, se eligieron directores de distrito y se eligieron vocales, que su mandato de esas autoridades municipales dura hasta agosto del año 2020, es decir, hasta 16 de agosto del año 2020. Ahora, ¿qué sucede? Para las elecciones que vienen del 2020, la Constitución de la República dice que las elecciones municipales deben celebrarse el tercer domingo de febrero del 2020 y que las autoridades que resulten electas en ese tercer domingo del 2020, es decir, los alcaldes, los regidores, los directores y los vocales de distrito, lo que nosotros vamos a elegir en febrero del 2020, en el tercer domingo de febrero, dice que esas autoridades municipales deben comenzar su nuevo mandato el 24 de abril. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que tenemos ahora como alcaldes, regidores, directores y vocales fueron electos el 16 hasta el 16. Pero lo que vamos a elegir en febrero dice que hay que ponerlo en posesión el 24 de abril. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos ahora? No van a hacer hasta agosto, tienen que entregar en abril. Ese es el mandato que dice la Constitución. Pero la ley electoral con la cual elegimos a esas autoridades de ahora dice que es en agosto del 2020 que termina. Pero la Constitución del 2010, que convoca elecciones en febrero, dice que esas autoridades tienen que terminar el 24 de abril. Ahí tenemos ya un problema de carácter institucional, de carácter constitucional, de carácter legal y operativo. Otro tema es el siguiente: las alianzas que deben hacer los partidos políticos, según la ley electoral vigente,
debe hacerse 75 días antes de las elecciones. Pero ¿qué sucede? Que tenemos dos elecciones, una en febrero y una en mayo en el 2020. 75 días antes de cuáles elecciones, de la de mayo o la de febrero. La ley no dice nada de eso. Ya tenemos un problema. Es que la ley electoral actual no está preparada para elecciones separadas, sino nada más para elecciones en mayo. Otro tema que tiene que ver con toda esta situación delicada que estamos hablando de la ley electoral. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto que se le entrega a los partidos políticos, el dinero público, los fondos públicos para las actividades de los partidos, de acuerdo a la ley electoral vigente, en los años que no hay elecciones se le entrega una cuarta parte de los ingresos del presupuesto nacional. Ejemplo, para este 2018, los partidos mayoritarios, llámese PRD, llámese PLD, llámese Partido Reformista y llámese PRM, esos cuatro, están recibiendo mensualmente 21 millones de pesos. ¿Verdad? Porque estamos en un año no electoral, no de campaña. Pero ¿qué sucede? Que de acuerdo a la ley vigente, el 2018 es un año no de campaña y el 2019 también es un año no de campaña. Ahora, el 20 es un año de campaña. Entonces, en el año que de campaña, la ley electoral establece que ellos van a recibir los partidos el 0,5% de los ingresos del presupuesto nacional. Es decir, todo el grueso del dinero que los partidos reciben, generalmente con esa ley, la Junta se lo entrega en el mes de marzo, que es cuando la Junta decreta la apertura de la campaña electoral. Lo entrega en el mes de marzo del año de las elecciones. Así lo hizo en el 16, así lo hizo en el 12, así lo hizo en el 10 y así lo hizo en el 8 y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede ahora? Así era que se venía haciendo con la ley actual. Pero sucede que ahora tenemos elecciones en febrero y elecciones en mayo, en el 2020. ¿Cuándo va la Junta a entregar el dinero a los partidos políticos? En marzo, cuando ya ha pasado las elecciones municipales. Pero además, ¿cuál es el otro problema? El presupuesto de la Junta fuerte en el año de elecciones es el presupuesto mayor, como por ejemplo, en las elecciones del 16, el presupuesto de la Junta fue de cerca de 4,000 millones de pesos para montar las elecciones en mayo del 16. Pero ¿qué sucede? Que ahora la Junta va a tener que organizar las elecciones de febrero y las elecciones de mayo. Entonces el presupuesto fuerte de la Junta no puede entregarse en el 20 porque las elecciones de febrero hay que montarlas a finales del 19. De manera que todos esos temas que yo le estoy diciendo, que tienen que ver con la ley electoral actual y que chocan con la Constitución del 2010 y con las elecciones que vamos a celebrar en el 2020, en febrero la municipal y en mayo la presidencial y la congresional, todo esto nos crea una situación de contradicción y de choque de tipo legal, de tipo institucional, de tipo operativo, de tipo presupuestario y hasta de la vida misma de los partidos que tenemos que resolver. Y por eso es que yo digo que la ley electoral, que es la que tiene que ver con el montaje de las elecciones nacionales para el 2020, tiene que ser la prioridad a ser conocida en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Y que la Junta Central Electoral, que es la responsable de montar las elecciones, es la que más debe predicar, porque esa situación se dé de esa manera. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes después de lo comercial.